Hay momentos en la vida en los que el silencio de Dios se vuelve tan ensordecedor que duele. Imagina estar en medio de la tormenta más violenta de tu existencia, gritando al cielo, esperando una respuesta, una señal, cualquier cosa, y lo único que encuentras es vacío. Un vacío tan profundo que te hace cuestionar todo lo que alguna vez creíste. Hoy vamos a hablar de un hombre que experimentó exactamente eso, un hombre abandonado por Dios en el momento en que más lo necesitaba, y lo que la psicología moderna revela sobre por qué esto pudo haber sucedido. Porque a veces el abandono divino no es castigo, es transformación. La historia de Job es probablemente una de las narrativas más perturbadoras de toda la Biblia. No porque sea violenta, no porque contenga monstruos o apocalipsis, sino porque nos confronta con una verdad incómoda. A veces los justos sufren sin razón aparente. Job era un hombre perfecto según las Escrituras, íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Tenía 7 hijos, 3 hijas, miles de animales, sirvientes, riquezas. Era considerado el hombre más grande de todo el Oriente. Y entonces, en un solo día, todo desapareció. Sus hijos murieron aplastados bajo los escombros de una casa. Sus animales fueron robados o destruidos. Sus sirvientes asesinados. Su cuerpo cubierto de llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Y Dios, en medio de todo esto, permaneció completamente en silencio. La pregunta que ha atormentado a teólogos durante milenios es simple pero demoledora. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitiría que un hombre justo sufriera de forma tan brutal? Pero hay una pregunta aún más inquietante que la psicología moderna nos ayuda a formular. ¿Qué sucede en la mente humana cuando la única fuente de significado y propósito que has conocido desaparece repentinamente? Porque el abandono de Job no fue solo material, fue existencial. Fue el derrumbe completo de todo su sistema de creencias sobre cómo funciona el mundo. En psicología, existe un concepto llamado disonancia cognitiva, y Job lo experimentó en su forma más extrema. La disonancia cognitiva ocurre cuando dos creencias fundamentales entran en conflicto directo. Para Job, estas dos creencias eran: primera, Dios es justo y recompensa a los justos. Segunda, yo soy justo y estoy siendo destruido. Estas dos ideas no pueden coexistir sin crear un dolor psicológico insoportable. Y es precisamente este dolor el que hace que la historia de Job sea tan universal, tan atemporal. Porque todos hemos experimentado alguna versión de esto. Todos hemos creído que si hacemos lo correcto, si somos buenas personas, la vida nos tratará bien. Y todos hemos descubierto de una forma u otra que la vida no funciona así. Lo fascinante del relato bíblico es que nos muestra el momento exacto en que Job se quiebra. No físicamente, eso ya había sucedido. Me refiero al momento en que su mente ya no puede sostener la contradicción. Sentado entre cenizas, rascando sus llagas con un pedazo de cerámica rota, Job finalmente abre la boca y maldice el día en que nació. Perezca el día en que nací, grita, y la noche en que se dijo: un varón ha sido concebido. Esta no es una simple queja, es un deseo de nunca haber existido. Es el grito de alguien cuya arquitectura mental completa acaba de colapsar, y durante todo este tiempo, Dios guarda silencio. Pero aquí es donde la narrativa se vuelve aún más compleja, porque Job no está solo en su sufrimiento. 3 amigos llegan para consolarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Y estos amigos, con las mejores intenciones, comienzan a ofrecer explicaciones. Te están castigando por algún pecado oculto, le dicen. Nadie sufre así sin razón. Debes haber hecho algo malo. Confiesa y Dios te restaurará. Y aquí es donde la psicología nos revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Necesitamos desesperadamente que el sufrimiento tenga sentido. No podemos tolerar la idea de que cosas terribles le sucedan a personas buenas sin ninguna razón. Es demasiado aterrador, demasiado caótico. Así que creamos narrativas, construimos explicaciones, incluso si esas explicaciones culpan a la víctima.
Este fenómeno se conoce en psicología como la hipótesis del mundo justo. Es la creencia de que el mundo es fundamentalmente justo, de que las personas obtienen lo que merecen y merecen lo que obtienen. Y aunque puede parecer una creencia positiva, en realidad es increíblemente destructiva. Porque cuando vemos a alguien sufriendo, en lugar de sentir compasión pura, sentimos la necesidad de encontrar una razón. Debe haber hecho algo mal. Debe haber una explicación lógica, porque si no la hay, entonces eso significa que yo también podría sufrir así sin razón alguna. Y esa posibilidad es demasiado aterradora para contemplarla. Los amigos de Job son el ejemplo perfecto de esto. No pueden aceptar que él sufra sin causa, porque eso destrozaría su propia sensación de seguridad en el mundo. Así que lo torturan con sus explicaciones, lo acusan una y otra vez, le dicen que su dolor es evidencia de su culpa. Y Job, en medio de su agonía, tiene que defender no solo su inocencia, sino su propia cordura. Tiene que mantener su integridad frente a todos los que le dicen que está equivocado sobre sí mismo. Y durante todo este debate, durante todos estos capítulos de argumentos teológicos y filosóficos, Dios permanece ausente, completamente ausente. Job clama, suplica, exige una audiencia, pide explicaciones, y el cielo permanece en silencio. Este silencio es en muchos sentidos el verdadero sufrimiento de Job, porque el dolor físico es una cosa, la pérdida material es otra, pero perder la sensación de que existe un orden moral en el universo, perder la conexión con aquello que le da significado a tu existencia, eso es un tipo diferente de muerte. En psicología del trauma existe un concepto llamado fragmentación del yo. Ocurre cuando una experiencia es tan abrumadora que nuestra identidad se rompe en pedazos. No podemos integrar lo que nos está sucediendo con nuestra comprensión de quiénes somos. Y esto es exactamente lo que le está pasando a Job. Él se conocía como un hombre bendecido, favorecido, próspero. Toda su identidad estaba construida alrededor de esta relación con Dios. Y ahora esa relación parece haber desaparecido, y con ella su sentido de sí mismo. Pero hay algo más sucediendo aquí, algo que el texto bíblico insinúa, pero que la psicología puede ayudarnos a ver más claramente. Job está siendo forzado a una transformación radical. No puede volver a ser quien era antes. Esa persona ya no existe. Las certezas simples de su antigua vida han sido destruidas. Y en medio de este vacío terrible, en medio de este abandono divino, algo nuevo tiene la posibilidad de nacer. Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, tenía un concepto llamado la noche oscura del alma. Es un período de profunda crisis espiritual donde todo lo que alguna vez te dio significado se desintegra. Y Jung argumentaba que esta crisis no es opcional para el verdadero crecimiento psicológico. No puedes convertirte en quien estás destinado a ser sin primero morir a quien eras. Y esta muerte, este proceso de desintegración, se siente exactamente como abandono. Se siente como si Dios te hubiera dejado solo, porque en cierto sentido lo ha hecho. Ha retirado las viejas certezas, las viejas formas de entender, para hacer espacio para algo más profundo. Job no lo sabe todavía, sentado en sus cenizas, cubierto de llagas, rodeado de amigos que lo acusan. No puede ver que está en medio de una transformación. Todo lo que puede ver es la ausencia, el vacío, el silencio ensordecedor de un Dios que parece haberlo abandonado. Y es importante que nos quedemos con esto por un momento. Es importante que no corramos demasiado rápido hacia la resolución de la historia, porque muchas personas están viviendo en este espacio ahora mismo. Están en medio de su propia noche oscura. Están experimentando su propio abandono divino y necesitan saber que este espacio, por horrible que sea, es real y válido. La soledad de Job es absoluta. Sus hijos están muertos. Su esposa le dice que maldiga a Dios y muera. Sus amigos lo acusan. Y Dios está en silencio. En términos psicológicos, Job ha perdido todos sus sistemas de apoyo simultáneamente. No tiene a dónde recurrir, nadie en quien apoyarse.
ninguna fuente de consuelo. Este es el tipo de aislamiento que puede destruir completamente a una persona. Y sin embargo, Job se aferra a algo. Se aferra a su propia verdad, a su conocimiento de que no ha hecho nada para merecer esto. Hay una fuerza psicológica increíble en esto. En medio del colapso total, Job mantiene su integridad. No se deja convencer de que es culpable. No acepta las narrativas fáciles que le ofrecen sus amigos. Se niega a traicionarse a sí mismo solo para que el mundo vuelva a tener sentido. Y esta negativa es en sí misma un acto de fe extraordinario. No fe en que Dios lo rescatará o lo restaurará, sino fe en su propia experiencia, en su propio conocimiento de sí mismo. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, escribió sobre algo similar. En medio de los campos de concentración, observó que las personas que sobrevivían no eran necesariamente las más fuertes físicamente. Eran aquellas que podían mantener algún sentido de significado, alguna razón para continuar. Y para algunas personas, esa razón era tan simple como mantener su integridad moral, negarse a convertirse en algo que despreciaban, incluso si ese rechazo les costaba todo. Job está haciendo exactamente esto. Está diciendo, no sé por qué estoy sufriendo, no entiendo qué está pasando, pero sé quién soy y no voy a dejar que nadie me convenza de lo contrario. Este es un acto de resistencia psicológica extraordinario, y es precisamente esta resistencia la que hace posible lo que viene después. Porque después de 37 capítulos de debate, después de todo este sufrimiento y cuestionamiento y acusación, Dios finalmente habla. Pero no habla de la manera que Job o sus amigos esperaban. No ofrece explicaciones, no da razones, no se disculpa. En cambio, habla desde un torbellino y hace una serie de preguntas devastadoras. ¿Dónde estabas cuando fundé la tierra? ¿Has mandado tú la mañana en tus días? ¿Has considerado la amplitud de la tierra? Declara si sabes todo esto. A primera vista, esto puede parecer cruel. Job ha estado sufriendo, clamando por respuestas, y Dios responde con lo que parece ser un interrogatorio intimidante. Pero algo más profundo está sucediendo aquí. Dios no está respondiendo las preguntas de Job, está destrozando el marco completo desde el cual Job estaba haciendo las preguntas. Está diciendo, el universo es más vasto, más complejo, más misterioso de lo que puedes comprender, y tu sufrimiento, por real y terrible que sea, existe dentro de un contexto que no puedes ver. Desde una perspectiva psicológica, esto es lo que se llama una recontextualización radical. Job había estado operando desde un marco de referencia donde él era el centro de la narrativa. Su sufrimiento, su justicia, su relación con Dios, todo esto era el foco. Y este marco no es incorrecto exactamente, es natural y humano, pero es limitado, y Dios está expandiendo ese marco de manera tan dramática que todo cambia. Piénsalo de esta manera. Imagina que eres un personaje en una novela y de repente te vuelves consciente de que existe un autor. Toda tu comprensión de la realidad se basaba en tu experiencia dentro de la historia. Pero ahora te das cuenta de que hay una perspectiva completamente diferente. Una perspectiva desde la cual tu historia tiene un significado que no puedes ver desde dentro de ella. Esto no invalida tu experiencia o tu sufrimiento, pero lo coloca en un contexto radicalmente diferente. Y aquí está lo extraordinario. Job acepta esto. Después de todo su cuestionamiento, después de toda su protesta legítima, cuando finalmente se encuentra con esta perspectiva expandida, algo en él se asienta. No porque obtuvo las respuestas que buscaba, sino porque se encontró con algo más grande que sus preguntas. Se encontró con el misterio en sí mismo. En psicología transpersonal existe el concepto de experiencias cumbre, momentos en los que nos encontramos con algo que trasciende completamente nuestra comprensión ordinaria de la realidad. Estos momentos no resuelven nuestras preguntas intelectuales, pero de alguna manera resuelven algo más profundo. Nos recuerdan que somos parte de algo mucho más vasto que nosotros mismos, y paradójicamente, este recordatorio puede ser profundamente sanador, incluso cuando no cambia las circunstancias externas de nuestro sufrimiento.
Job dice algo extraordinario después de este encuentro. Dice, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Antes, su conocimiento de Dios era de segunda mano, basado en lo que otros le habían enseñado, en tradiciones y dogmas. Pero ahora, después de ser abandonado, después de sufrir en el silencio divino, después de mantener su integridad en medio del colapso total, ahora tiene un conocimiento directo, personal, experiencial. Y aquí está el punto crucial que la psicología nos ayuda a entender. No podría haber llegado a este conocimiento más profundo sin primero perder el conocimiento superficial. Tenía que ser despojado de sus certezas fáciles. Tenía que experimentar el abandono, porque solo en ese espacio vacío, solo en esa oscuridad absoluta, era posible un encuentro verdadero. Los místicos de todas las tradiciones hablan de esto. San Juan de la Cruz lo llamó la noche oscura del alma. Los budistas hablan de la mente del principiante que surge después de que todas las certezas han sido destruidas. Los sufíes hablan de fana, la aniquilación del ego que precede a la unión con lo divino. Y la psicología moderna, particularmente la psicología profunda, reconoce que el crecimiento verdadero a menudo requiere una especie de muerte psicológica. Pero regresemos a la pregunta original. ¿Por qué Dios dejó solo a Job? Y ahora podemos ver que la pregunta en sí es inadecuada. Dios no abandonó a Job. Dios retiró las formas superficiales de apoyo, las certezas fáciles, los consuelos que habrían impedido una transformación más profunda. El silencio de Dios no fue ausencia, fue espacio. Espacio para que Job descubriera quién era realmente, cuando todas las etiquetas y roles y bendiciones externas fueron removidas. En terapia existencial hay un concepto llamado la angustia del vacío. Es el terror que sentimos cuando nos confrontamos con la falta de significado inherente en el universo, y este terror es tan intenso que la mayoría de las personas pasarán sus vidas enteras evitándolo. Se llenarán con actividades, relaciones, creencias, cualquier cosa para no tener que enfrentarlo. Pero algunos individuos, ya sea por elección o por circunstancia, se ven forzados a entrar en este vacío, y lo que descubren allí puede ser transformador. Job fue forzado a entrar en este vacío, y lo que descubrió no fue que su sufrimiento tenía una razón específica que pudiera entender. Descubrió algo más perturbador y más liberador, que su existencia, su valor, su identidad, no dependían de su capacidad para entender por qué las cosas sucedían. No dependían de que el mundo fuera justo o que pudiera ver el propósito detrás de su dolor. Su existencia era válida simplemente por ser. Esta es una verdad psicológica profunda. Muchas personas construyen su autoestima basándose en sus logros, en las bendiciones que reciben, en la evidencia de que están haciendo las cosas bien, y esta es una base increíblemente frágil, porque cuando las cosas malas inevitablemente suceden, cuando la vida se desmorona, toda esa autoestima colapsa. Job experimentó este colapso total, y del otro lado, descubrió una base diferente para su sentido de valor, una base que no podía ser removida porque no dependía de circunstancias externas. Es importante notar que el libro de Job termina con una restauración. Job recibe el doble de lo que perdió. Tiene más hijos, más riqueza, vive una vida larga y ve a sus descendientes por 4 generaciones. Algunos críticos han argumentado que este final feliz arruina la historia, que hace parecer que todo el sufrimiento fue solo una prueba que Job pasó. Pero creo que están malinterpretando algo crucial. La restauración externa no borra la transformación interna. Job, que recibe sus bendiciones, al final no es el mismo Job que las tenía al principio. Exteriormente, puede parecer que ha vuelto a donde estaba, pero interiormente es una persona completamente diferente. Ha muerto y renacido. Ha pasado por la noche oscura y emergido del otro lado, y ahora sostiene sus bendiciones de manera diferente, con una ligereza y libertad que no tenía antes, porque sabe que su valor no depende de ellas. En psicología del desarrollo, existe el concepto de crecimiento postraumático.
es la idea de que algunas personas no solo se recuperan del trauma, sino que emergen de él con capacidades, perspectivas y fortalezas que no tenían antes. No porque el trauma fuera bueno, sino porque su respuesta al trauma, la forma en que lo procesaron e integraron, los transformó. Job es tal vez el ejemplo bíblico más claro de este fenómeno. Pero hay otra capa aquí que necesitamos examinar. Al principio del libro hay una escena en el cielo que Job nunca ve. Satanás viene ante Dios y dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado a él y a su casa? Quita todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu rostro. Y Dios misteriosamente acepta este desafío. Permite que todo le sea quitado a Job. Esta escena es profundamente perturbadora porque sugiere que el sufrimiento de Job es parte de una especie de apuesta cósmica, y desde una perspectiva humana, esto parece cruel e injusto. ¿Cómo puede ser correcto que un hombre sufra para probar un punto? Pero desde una perspectiva psicológica, esta escena representa algo más. Representa la pregunta fundamental sobre la naturaleza de nuestra relación con lo divino, con el significado, con el propósito. Amamos a Dios, buscamos el significado, nos esforzamos por vivir con integridad solo porque nos beneficia, solo porque recibimos bendiciones a cambio, ¿o hay algo más profundo, algo que permanece incluso cuando todos los beneficios son removidos? Esta es la pregunta que está siendo probada en Job, y es una pregunta que cada persona eventualmente tiene que responder para sí misma. En psicología, esto se relaciona con la diferencia entre motivación extrínseca e intrínseca. La motivación extrínseca viene de recompensas externas: dinero, estatus, aprobación. La motivación intrínseca viene de dentro, el valor inherente de la actividad misma, la alineación con nuestros valores más profundos. Y la investigación muestra consistentemente que la motivación intrínseca es más sostenible, más satisfactoria y conduce a un mayor bienestar a largo plazo. Job estaba siendo forzado a descubrir si su relación con Dios era extrínseca o intrínseca. ¿Servía a Dios solo por las bendiciones? Y la respuesta resulta ser no. Incluso cuando todo le fue quitado, incluso en medio de su protesta y su cuestionamiento, Job no maldijo a Dios. Se mantuvo en la relación, aunque era una relación que lo estaba destruyendo. Y esta lealtad, esta fidelidad, no a las bendiciones, sino a la relación misma, es lo que finalmente hace posible la transformación. Hay un paralelismo interesante aquí con el trabajo de John Bowlby sobre la teoría del apego. Bowlby observó que los niños que tienen apegos seguros con sus cuidadores pueden tolerar separaciones temporales mejor que aquellos con apegos inseguros. No porque les importe menos, sino porque tienen una representación interna sólida de la relación que permanece incluso cuando el cuidador no está físicamente presente. Job está desarrollando algo similar con Dios. Está aprendiendo que la relación puede sostenerse incluso en ausencia de evidencia externa, incluso cuando todo sugiere que ha sido abandonado. Está internalizando algo más profundo que las bendiciones superficiales. Y este proceso es doloroso, devastador incluso, pero también es lo que permite una relación verdaderamente madura, porque las relaciones verdaderamente maduras, ya sean con otras personas, o con lo divino, o con el significado mismo, no dependen de gratificación constante. Pueden tolerar la ambigüedad, la incertidumbre, incluso períodos de lo que se siente como abandono. Estas relaciones tienen una profundidad y resiliencia que las relaciones más superficiales nunca pueden alcanzar. Y aquí llegamos a algo que puede ser difícil de aceptar, pero que la psicología del sufrimiento nos muestra una y otra vez. A veces el crecimiento más profundo requiere el dolor más profundo. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, no porque deberíamos buscarlo o romantizarlo, sino porque hay ciertos niveles de comprensión, ciertos tipos de transformación que simplemente no son accesibles sin pasar por el fuego. Las personas que han enfrentado la muerte y sobrevivido a menudo hablan de cómo la experiencia cambió fundamentalmente su relación con la vida.
Las cosas que antes parecían importantes se vuelven triviales. Las cosas que antes pasaban desapercibidas se vuelven preciosas. No eligieron esta transformación, probablemente la habrían evitado si pudieran, pero ahora que está del otro lado, muchos dirían que, por horrible que fuera, no la cambiarían. Job nunca dice que está contento de haber sufrido. El libro no romantiza su dolor, pero al final hay un sentido de que algo se ha ganado, algo que no podría haberse obtenido de otra manera. Una profundidad de carácter, una comprensión de la realidad, una relación con lo divino que va más allá de la transacción simple de bendiciones a cambio de obediencia. Regresemos por un momento a los amigos de Job. Pasan la mayor parte del libro diciendo las cosas equivocadas, ofreciendo las explicaciones incorrectas, torturando a Job con su teología simplista, pero al final, Dios se enoja con ellos. Les dice: no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Y esto es fascinante porque Job pasó capítulos enteros cuestionando, protestando, incluso acusando a Dios. Entonces, ¿por qué es él quien habló correctamente? La respuesta, creo, es que Job fue honesto. No trató de forzar sus experiencias a encajar en una teología ordenada. No pretendió que el sufrimiento tenía sentido cuando no lo tenía. No sacrificó su integridad por mantener una imagen confortable de Dios. Luchó, gritó, protestó, pero lo hizo desde un lugar de honestidad radical. Y esta honestidad, esta negativa a mentir sobre su experiencia, es lo que Dios honra. En psicoterapia hay un dicho: no puedes sanar lo que no puedes sentir. Las personas que tienen más dificultades en terapia a menudo son aquellas que han enterrado sus verdaderos sentimientos bajo capas de negación, racionalización y explicaciones reconfortantes. El trabajo terapéutico requiere desenredar todo eso y permitirse sentir lo que realmente está allí, por doloroso que sea. Solo entonces puede comenzar la sanación verdadera. Job hace este trabajo psicológico. Se permite sentir la totalidad de su dolor, su confusión, su rabia. No se esconde detrás de platitudes. Y esta honestidad brutal es lo que finalmente hace posible el encuentro con Dios. Porque no puedes encontrarte verdaderamente con algo si estás escondiéndote detrás de máscaras, incluso si esas máscaras son piedad y devoción superficiales. Hay algo más que necesitamos considerar: el papel del tiempo en todo esto. El libro de Job no especifica exactamente cuánto tiempo duró su sufrimiento, pero las implicaciones textuales sugieren que fue un período extenso, meses, tal vez años. Y durante todo este tiempo, Job tuvo que vivir en la incertidumbre. No sabía que habría una restauración al final. No sabía que su historia terminaría bien. Desde su perspectiva, el abandono podría haber sido permanente. Esto es crucial porque en la vida real, cuando estamos en medio de nuestro propio sufrimiento, no tenemos acceso al final de la historia. No sabemos si habrá resolución o restauración. Y sin embargo, tenemos que encontrar una manera de vivir en el presente, de mantener nuestra integridad, de seguir siendo quienes somos, incluso sin garantías de que las cosas mejorarán. La capacidad de tolerar esta incertidumbre, de vivir sin saber cómo terminará la historia, es lo que los psicólogos llaman tolerancia a la ambigüedad, y es una capacidad psicológica crucial. Las personas con baja tolerancia a la ambigüedad tienden a volverse ansiosas, rígidas, a buscar control sobre todo. Las personas con alta tolerancia pueden permanecer flexibles y abiertas, incluso cuando el futuro es incierto. Job está desarrollando esta tolerancia en su forma más extrema. No solo no sabe cómo terminará su historia, está confrontando la posibilidad de que su sufrimiento no tenga sentido en absoluto. Y aún así continúa, aún así mantiene su integridad, aún así se niega a convertirse en algo que no es. Esta es una fortaleza psicológica extraordinaria. También debemos considerar el impacto que esta experiencia tuvo en el sentido de identidad de Job. Antes de su sufrimiento, él se definía en gran medida por roles externos: padre, esposo, hombre próspero, figura respetada en su comunidad. Todos estos roles fueron removidos,
Sus hijos murieron, su esposa se volvió contra él, su riqueza desapareció, su comunidad lo evitó. Entonces, ¿quién era él sin todos estos roles? Esta pregunta es fundamental en el trabajo psicológico profundo. Muchas personas construyen su identidad completamente alrededor de roles externos, y cuando estos roles son removidos, ya sea por enfermedad, pérdida de empleo, divorcio o cualquier otra crisis, experimentan lo que se llama una crisis de identidad. Sienten que ya no saben quiénes son. Job tuvo que descubrir quién era él aparte de todos sus roles, todas sus posesiones, todas sus bendiciones. Tuvo que encontrar un núcleo de identidad que no pudiera ser removido por circunstancias externas. Y esta es una de las tareas más difíciles del desarrollo psicológico, porque requiere dejar ir todas las cosas superficiales a las que nos aferramos y encontrar algo más esencial. Los existencialistas hablarían de esto como el descubrimiento del ser auténtico. Heidegger distinguió entre lo que él llamó el yo cotidiano, que está completamente definido por roles sociales y expectativas externas, y el yo auténtico, que existe en una relación directa con su propia existencia y mortalidad. Job fue forzado a abandonar el yo cotidiano y descubrir algo más auténtico. Y aquí está lo paradójico. Este descubrimiento solo fue posible a través de la pérdida. Mientras Job tenía todas sus bendiciones, mientras su vida funcionaba perfectamente, no tenía razón para cuestionar quién era. Estaba cómodo en sus roles, pero cuando todo fue removido, cuando se encontró desnudo frente a la existencia misma, tuvo la oportunidad de descubrir algo más profundo. Esto no significa que deberíamos buscar el sufrimiento o que deberíamos estar agradecidos por nuestras pérdidas, pero sí significa que cuando el sufrimiento llega, como inevitablemente llega para todos, podemos reconocer que dentro de él existe la posibilidad de una transformación profunda, no a pesar del sufrimiento, sino a través de él. La historia de Job también nos muestra algo importante sobre la naturaleza de la fe. A menudo pensamos en la fe como certeza, como la ausencia de dudas, pero lo que vemos en Job es algo muy diferente. Job duda, cuestiona, protesta, y sin embargo Dios dice que él habló correctamente. Entonces, ¿qué es la fe realmente? Tal vez la fe no sea la ausencia de dudas, sino la disposición a permanecer en la relación incluso en presencia de dudas. Tal vez la fe no sea tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a vivir con las preguntas. Tal vez la fe no sea la certeza de que todo saldrá bien, sino el compromiso de mantener tu integridad, sin importar cómo salgan las cosas. Esta comprensión de la fe es mucho más psicológicamente madura que la certeza simplista. Puede contener la complejidad de la experiencia humana real. Puede tolerar la ambigüedad, la oscuridad, el silencio de Dios. Y paradójicamente, esta forma de fe es mucho más fuerte porque no depende de circunstancias externas para sostenerse. Ahora, al acercarnos al final, debemos preguntarnos, ¿qué nos dice la historia de Job sobre nuestras propias vidas? ¿Qué nos enseña sobre esos momentos cuando sentimos que hemos sido abandonados por Dios, por el universo, por el significado mismo? Primero, nos dice que estos momentos son reales y válidos. El abandono que sentimos no es imaginario. El silencio es real. El dolor es real. Y no necesitamos apresurarnos a explicarlo o justificarlo o encontrarle un significado. A veces el sufrimiento es simplemente sufrimiento. Segundo, nos dice que mantener nuestra integridad en medio del sufrimiento es lo más importante que podemos hacer. No traicionarnos a nosotros mismos, no aceptar explicaciones que sabemos que son falsas, no sacrificar nuestra honestidad por consuelo. Esta integridad es lo que hace posible cualquier transformación que pueda venir. Tercero, nos dice que la transformación a menudo requiere primero una desintegración. No podemos convertirnos en quien estamos destinados a ser mientras nos aferramos a quien éramos. Y el proceso de soltar, de morir a las viejas formas, se siente exactamente como abandono, porque en cierto sentido lo es. Cuarto, nos dice que el significado más profundo,
a menudo no es el que podemos ver o entender desde nuestra perspectiva limitada. Hay contextos más amplios, narrativas más grandes, misterios que van más allá de nuestra comprensión. Que aprender a vivir con este misterio, en lugar de exigir explicaciones que lo reduzcan a algo manejable, es una parte crucial del desarrollo psicológico y espiritual. Y finalmente, nos dice que no estamos solos en esta experiencia. Job no es único. Cada persona en algún momento de su vida experimentará su propia versión de esto, su propia noche oscura, su propio abandono divino, su propia confrontación con el vacío. Y saber que otros han pasado por esto, que es parte de la experiencia humana, puede ser reconfortante de una manera extraña. La historia de Job no responde todas nuestras preguntas sobre el sufrimiento. No explica por qué cosas malas le suceden a personas buenas. No resuelve el problema del mal. Pero hace algo más importante. Nos muestra cómo es posible vivir con estas preguntas sin respuesta. Nos muestra que es posible mantener la integridad, la honestidad, incluso una forma extraña de fe en medio de la oscuridad más profunda. Y tal vez eso es suficiente. Tal vez no necesitamos todas las respuestas. Tal vez lo que necesitamos es el coraje para vivir las preguntas, para permanecer fieles a nosotros mismos cuando todo lo demás se desmorona, para mantener nuestra humanidad incluso cuando el cielo está en silencio. Porque al final, lo que transforma a Job no son las respuestas que recibe, es el viaje mismo, es el proceso de ser despojado y reconstruido, es la muerte y el renacimiento, es el encuentro con el misterio que va más allá de todas sus certezas. Y este viaje, por terrible que sea, es lo que hace posible que él diga al final: ahora mis ojos te ven. Ese momento de visión, ese encuentro directo con lo divino, no habría sido posible sin primero pasar por la oscuridad. La luz es más brillante porque la oscuridad fue tan profunda. La presencia es más real porque la ausencia fue tan absoluta. La restauración es más significativa porque la pérdida fue tan completa. Y así, Job emerge del otro lado, transformado. No porque entendió por qué sufrió, sino porque sobrevivió al proceso de no entender. No porque Dios le dio respuestas, sino porque aprendió a vivir sin ellas. No porque el mundo resultó ser justo después de todo, sino porque descubrió una base para su existencia que no dependía de la justicia del mundo. Esta es la lección psicológica más profunda del libro de Job: que el crecimiento real, la transformación verdadera, la madurez auténtica, a menudo requiere que pasemos por exactamente el tipo de experiencia que haríamos cualquier cosa por evitar. Requiere que enfrentemos el vacío, que toleremos la incertidumbre, que mantengamos nuestra integridad cuando sería mucho más fácil dejarla ir. Y cuando estés en medio de tu propio abandono divino, cuando el cielo esté en silencio y todo lo que conocías se haya desmoronado, recuerda a Job sentado en sus cenizas. Recuerda que su historia eventualmente encontró resolución, aunque él no podía verlo en el momento. Recuerda que su integridad era lo único que realmente importaba. Y recuerda que el abandono que sentía no era el final de la historia, era el punto medio, el lugar donde la transformación verdadera se vuelve posible. No todos pasaremos por algo tan extremo como Job, pero todos experimentaremos alguna versión de esto. Todos tendremos momentos donde nos sentimos abandonados, donde el significado parece haberse evaporado, donde las certezas que una vez sostuvimos se desmoronan. Y en esos momentos, la historia de Job nos recuerda que es posible sobrevivir, que algo más profundo puede emerger del otro lado, que el silencio de Dios a veces es solo el espacio necesario para una revelación más profunda. Así que cuando preguntes por qué Dios dejó solo a Job, la respuesta desde una perspectiva psicológica podría ser esta: porque la soledad era el único camino hacia una conexión más profunda, porque el abandono era el único camino hacia un descubrimiento verdadero, porque morir a quien era Job era la única manera de que naciera quien estaba destinado a ser. Y tal vez, solo tal vez, cuando te encuentres en tu propia noche oscura, puedas recordar que no es el fin,
Es la transformación. Es el espacio donde lo viejo muere para que lo nuevo pueda nacer. Es el silencio que precede a una palabra más verdadera. Es el abandono que hace posible un encuentro más profundo. Y aunque no puedas verlo ahora, aunque todo lo que puedas sentir es el dolor y la oscuridad y el silencio, hay algo más grande moviéndose en las sombras. Algo que solo puede revelarse una vez que todo lo demás ha sido removido.